de esta hora contándoles y narrándoles una pequeña historia, es una pequeña historia ilustrativa que nos cuenta de un niño que en cierta ocasión se encontraba observando a un elefante. Pero mientras el niño observaba el elefante se dio cuenta de que él estaba atado a una pequeña estaca de madera que estaba clavada en la tierra, pero notó que había una cadena que era gruesa, una cadena gruesa, y atada o aprisionada, a una de sus patas. El niño también observó que esa estaca estaba a poca profundidad de la tierra. Entonces, eso causó mucha impresión en la mente del niño. ¿Cómo es posible que un animal tan grande y tan fuerte no pudiese liberarse de esas cadenas o de esa estaca? Ese niño era un niño muy curioso, así de que fue con sus padres y le preguntó por qué ese animal no podía liberarse de esas cadenas. Los padres le dijeron, bueno, porque el elefante es un animal que ya está amaestrado. Pero el niño pensaba, si el animal está amaestrado, entonces ¿por qué tienen que tenerlo sujetado? Así que el niño era un niño muy curioso y siguió investigando, indagando, preguntando por qué ese animal no se escapaba. Hasta que en cierta ocasión, un hombre, que era un hombre muy sabio, le dijo, esta es la razón por la cual el elefante no se escapa. Porque cuando él era un elefante pequeñito, ese animal estaba atado y sujetado a una cadena y a una estaca muy parecida a la cual está sujetándole ahora. Pero cuando él era un elefante pequeño, él trató, jaló, estiró, pero finalmente terminaba el día terminaba rendido, cansado, agotado, y al día siguiente volvía a intentarlo, y al siguiente volvía a intentarlo, hasta que finalmente llegó a la conclusión de que eso era imposible definitivamente para él. Esa impresión que él guardaba en su mente se quedó prácticamente en su pensamiento el hecho de que no puedo. Y nunca más volvió a cuestionar esa pregunta o eso que había guardado en su pensamiento. Nunca más lo cuestionó a pesar de que ese elefante, que antes era pequeñito y ahora que era grande, tenía mucha más fuerza para poder jalar y tirar de esa estaca y de esas cadenas, nunca más lo volvió a cuestionar. Quedó grabado en su pensamiento la idea de que no podía escapar. Hermanos, algo muy similar ocurre con nosotros. Prácticamente estamos atados a estacas, a cadenas que nos libran o que más bien nos privan de nuestra libertad y nos mantienen esclavizados. Esas cadenas de las cuales nosotros estamos hablando prácticamente son nuestros malos hábitos, son nuestras conductas equivocadas, es nuestra vana manera de vivir. Y el asunto es de que hemos grabado, al igual que este elefantito, en nuestra mente la idea de que no puedo, porque en alguna ocasión de nuestra vida probablemente intentamos y luchamos, o cuántas veces hemos hecho el propósito, hermanos, de hacer cambios en nuestra vida, dejar aquellos malos hábitos e incorporar nuevos hábitos. Pero al caer, se ha grabado en nuestra mente, en nuestro pensamiento, el hecho de que no puedo, de que es difícil o que es hasta imposible hacer los cambios, ¿verdad? Ese pensamiento ha quedado grabado en nuestro cerebro. Sin embargo, puede ser de que ahora, hermanos, podemos ser más fuertes que antes, quizá nunca más lo habíamos cuestionado, el hecho de poder volver a intentar nuevamente hacer los cambios, porque ahora probablemente tenemos más fuerzas de las que teníamos anteriormente. Por eso, hermanos, es sumamente importante que meditemos en las palabras de lo que fue la lectura bíblica en esta mañana. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19, comienza diciendo, sabiendo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El saber está aquí en la mente, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y la forma o la forma como la cual fuimos rescatados, dice ahí el texto,
que no fue con cosa corruptible como oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es una parte importante, hermanos, por la cual estamos dedicando tiempo para poder estudiar acerca de nuestros malos hábitos y cómo poderlos cambiar. Pero hay otra razón por la cual estamos queriendo tocar esta temática en esta hora, y es la razón que se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad, página 433 y 434. Y el consejo divino es: hay que enseñar a hombres y mujeres a que revisen cuidadosamente, presta atención a este pensamiento, cuidadosamente, dice, todo hábito, toda costumbre, y que la eliminen de inmediato todo aquello que atente contra la salud del organismo y pueda tender una sombra sobre la mente. Hermanos, antes de continuar con el pensamiento, me gustaría que hiciéramos algo un poco más práctico. Yo sé, aquí tenemos un grupo de hermanos que nos están acompañando, pero la respuesta que nuestros hermanos puedan dar, estoy segura que no va a ser muy diferente a la de los hermanos que nos están viendo por pantalla o que nos están escuchando. Porque me gustaría saber, me gustaría conocer, o más bien vamos a hacer esta práctica, que ustedes mencionen algunos malos hábitos, cualquiera que ustedes tengan en mente. No tienen que ser los propios, pero generalmente vamos a coincidir con algunos. ¿Ustedes podrían mencionar algunos malos hábitos? A ver. Acostarse muy tarde. ¿Este es un mal hábito, hermana? Acostarse con el estómago lleno. ¿Qué más mal hábitos hay, hermanos? Podemos decir mucho. Tomar líquidos con los alimentos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos decir así rápido muchos malos hábitos. A ver. Comer muchas harinas refinadas, podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? Piensen en muchos. ¿Perdón? Comer entre comidas, es decir, no tener un horario regular, ¿verdad? Deberían de haber 5 o 6 horas, pero si comemos entre comidas, entonces sería un mal hábito, hermano. Tomar líquidos y que sean fríos, ¿verdad? Y no importa cuál, puede ser inclusive alguna infusión, que puede ser bueno, pero si ponemos hielo, entonces ya estamos quitando ahí un poco su valor. Podríamos enumerar muchos malos hábitos, ¿verdad? Muchísimos malos hábitos. Nadie me mencionó por ejemplo, ver televisión, ¿es un mal hábito? Bueno, hay muchísimos malos hábitos. Ahora vamos a volver al pensamiento. Dice el pensamiento: hay que enseñar a hombres y mujeres que revisen cuidadosamente todo hábito y costumbre y eliminen de inmediato todo lo que atenta contra la salud del organismo y pueda tender una sombra sobre la mente. Hermanos, el consejo divino es que evaluemos nuestro diario vivir desde que amanece hasta que anochece, ¿verdad? Y que en el momento que yo detecto que hay un mal hábito en mi vida, ¿qué dice el pensamiento? Elimínelo, ¿qué cosa? De inmediato. ¿Por qué? Porque no solamente, y este es el enfoque de la temática de esta hora, que no solamente va a atentar contra la salud de mi organismo, sino que otro órgano se va a ver dañado y afectado. La mente. Y si se daña la mente, vamos a seguir leyendo. Si el hábito, dice el pensamiento, no es rechazado con firme determinación, el alma, hermanos, ahora ya está involucrado, no solamente la parte física, mental, espiritual, estamos hablando ya que todo el ser de la persona va a quedar dañado. Va a corromper las corrientes que están fluyendo y, hermanos, esa corriente, dice aquí, esa fuente corrompida va a contaminar ¿a quiénes más? ¿A quiénes más? A otros. Miren la magnitud que tienen nuestros actos, hermanos, nuestros malos hábitos. Quiere decir que cuando yo detecto un mal hábito que tengo, ustedes ya enumeraron algunos, si yo no pongo freno a ese mal hábito, va a corromper mi salud, la de mi organismo, va a corromper mi mente, va a corromper todo mi ser y ahora yo vengo a ser de mala influencia para otros. No solamente me afecté yo, hermanos, afecté a todos los que me están rodeando.
Es allí una de la importancia, hermanos, que tiene el asunto de indagar y de escudriñar bien todos nuestros actos que realizamos. Ahora, dentro de esta temática, hermanos, está muy involucrado no solamente mis hábitos físicos, ya dijimos, sino la parte mental, el desarrollo también de nuestro carácter. Prácticamente a eso se está refiriendo, hermanos, de que cuando yo no freno algo que está mal, mi carácter se corrompe y entonces vengo a corromper a los demás también. Ahora, hay un texto muy importante, hermanos, de que, porque lo que vamos a hablar ahora son cambios, ¿verdad? Estamos hablando de una nueva manera de vivir. Y el libro, Nuestra elevada vocación, página 339, este es un pensamiento, tengo muchos preferidos, este es muy interesante, dice, la primera obra de aquellos que quieran reformarse consiste en purificar su imaginación. Quiere decir, tengo que trabajar con mi mente. Todos aquellos, hermanos, que queremos hacer cambios, reformas, dejar malos hábitos, eso es una reforma. Hermanos, todos aquellos, dice, que queramos hacer una reforma, lo primero que tenemos que reformar o cambiar, ¿qué cosa es? Recuerdan al elefantito, ¿verdad? Recuerdan al elefantito. Lo primero que tenemos que trabajar es nuestra mente. Ahora, estos pensamientos nos van a ayudar a comprender bien la temática de esta hora. El libro Alza tus ojos, 16 de marzo, comienza diciendo así, nunca olvide. ¿Qué quiere decir eso? Que lo olvido, ¿verdad? Que eso se pasa en mi memoria y que no me acuerdo, me olvido. Por eso la palabra del Señor dice, por favor, nunca lo olvide, que mis pensamientos, tarde o temprano, hermanos, se van a traducir ¿en qué cosa? En acciones. Y una acción que se repite y se repite, dice aquí, va a formar ¿qué cosa? Hábito. Y los hábitos, porque mire, todos los que enumeraron ustedes ocurren en el transcurso de un día y nos quedamos muy cortos porque mencionamos muy pocos hábitos. Pero todos los hábitos que podemos tener en un día, ¿qué cosa dice el pensamiento, hermanos? Y los hábitos, dice allí, forman ¿qué cosa? El carácter. Preste atención a las cosas pequeñas, dice el pensamiento, para no temer que las cosas grandes lleguen a mancharse y corromperse. Hermanos, la temática de la cual estamos hablando en esta hora, en esta mañana, va mucho más allá de cepillarme o no cepillarme, porque eso es un hábito también, ¿verdad? O de acostarme temprano o de acostarme tarde. Tiene que ver con nuestro carácter, con la formación de nuestro carácter. El libro de Proverbios 23:7, y este pensamiento está en Mensaje para los Jóvenes, página 142, dice el subtítulo, los pensamientos forman el carácter. El hombre dice, ¿cuál es su pensamiento? ¿Qué cosa? En su corazón, en su mente, ¿qué dice el libro de Proverbios? Tal es él, ¿verdad? Así como piensa el hombre, dice en su mente, eso es el hombre, eso es el hombre. Ahora, después de que hemos visto estos textos, el texto que aparece en Lugares Celestiales, martes 9 de julio, es muy importante también tenerlo en mente. Dice, nadie puede degradar nuestro carácter sino nosotros mismos mediante nuestra propia conducta. Este es un pensamiento muy importante, hermanos. Pese a que nuestro carácter se puede desfigurar, yo no le puedo culpar a nadie más por mi carácter, porque a veces pensamos que por papá y mamá es que yo soy así, ¿verdad? Y me tienen que soportar así porque papá y mamá eran así. Hermanos, el pensamiento dice que nadie puede degradar nuestro carácter sino nosotros mismos mediante nuestra propia conducta. Es decir, yo elijo, ¿verdad? Cómo me comporto, cuál es mi conducta, yo elijo cuáles hábitos tener y qué hábitos no tener. Yo lo decido. Por lo tanto, necesitamos hacer algunas definiciones de términos antes de continuar con la temática. ¿Qué es un hábito? ¿Qué es un hábito? Hermanos, a mí me gusta preguntar, así es de que vamos a estar listos aquí. ¿Qué es un hábito, hermanos? ¿Qué es un hábito? Fíjense, el diccionario lo define como una costumbre o práctica adquirida
por frecuencia de repetición de un acto. Quiere decir que un acto que practico el domingo, el lunes, el martes y el miércoles, porque lo estoy repitiendo con frecuencia, va a formar un hábito. Ahora, vamos a definir qué es carácter, porque ya dijimos que hay una relación allí entre hábito, carácter, pensamiento. ¿Qué es el carácter? Y el diccionario, y estoy en un diccionario de definiciones y conceptos, significados y conceptos, porque ahorita vamos a ver las definiciones que da la pluma inspirada. Pero ¿qué es el carácter? Dice el diccionario que es un conjunto de cualidades psicológicas, mente, y afectivas que van a condicionar la conducta de cada individuo. Y está involucrado, cuando hablamos de carácter, la educación de la persona, la voluntad de la persona y, ¿qué cosa dice allí? Los hábitos. Van a permitir una reacción del individuo frente también a las experiencias. Hermanos, carácter es la conducta de la persona. Pero ahora vamos a ver qué dice el espíritu de profecía en relación a las definiciones que acabamos de mencionar. Fíjense qué dice el libro El poder de los hábitos, Conducción del niño. El capítulo es El poder de los hábitos, es el capítulo 37, la página 184. Y dice, por la repetición de los actos se establecen los hábitos y se confirma ¿qué cosa? El carácter. ¿Está de acuerdo? O más bien el diccionario está de acuerdo con la pluma inspirada. Repetición de hábitos, de actos, constituye el carácter y entonces ahora se viene a confirmar el carácter de la persona. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, 565, dice, la conducta que seguimos determina nuestro carácter. Esto era prácticamente la definición del diccionario. Nuestra conducta está determinando el carácter de la persona. Y ahora en la página 184 de Conducción del niño dice, creo que nos pasamos uno por allí. Sí, mente, carácter y personalidad dice, todo acto de la vida, por poco importante que parezca, estamos hablando de cosas pequeñitas, ejerce su influencia en la formación del carácter. Hermanos, todo acto pequeñito que realizamos durante el transcurso de nuestra vida, en nuestros días, está formando nuestro carácter. Y ahora, el último pensamiento que vamos a leer que está allá abajo, parece algo contradictorio contra todo lo que acabamos de mencionar. Conducción del niño vuelve a decir, cualquier acto, bueno o malo, no forma el carácter. ¿Qué les parece? Parece contradictorio con todo lo que hemos leído, ¿verdad? Ahora dice que todo acto bueno o malo, dice, no forma el carácter. Sigue diciendo, pero los pensamientos y sentimientos acariciados, ya vamos a ver qué significa acariciar un pensamiento, porque esto es una parte espiritual, pero lo vamos a ver también a nivel científico, qué significa, hermanos, un sentimiento acariciado. Preparará el camino para los actos y hechos de la misma clase. Y entonces, ahora con el libro de Proverbios, hermanos, miramos de que no hay ninguna contradicción, porque el libro de Proverbios 23:7 dice, el hombre, ¿cuál es su pensamiento aquí en su mente? ¿Qué cosa? Así es él. Entonces no hay ninguna contradicción, hermanos, no propiamente es el acto bueno o malo, sino más bien que ese pensamiento que está aquí en mi mente, porque vamos a hacer aquí la unión con todos los pensamientos que hemos leído, que primero es el pensamiento y después del pensamiento tarde o temprano se iba a convertir en un acto. Pero mi acto va a depender de qué cosa, de lo que hay en mi mente, ¿verdad? Es decir, si el pensamiento es noble, el acto ¿cómo va a ser? ¿Malo? No, ¿verdad? Va a ser noble. Si el pensamiento es bueno, el acto también va a ser bueno. Por eso hay una relación aquí con la palabra del Señor. Pero bien, vamos entonces a adentrarnos, hermanos, a los hábitos. Tenemos allí a este señor, es el señor Charles Duhigg. Charles Duhigg es el autor del libro El poder del hábito y también es un periodista del The New York Times.
Él escribió el libro El poder de los hábitos, y muchos de los pensamientos o de la información que vamos a compartir con ustedes está tomada de este libro, hablando de la parte científica. Pero desde luego, esto va a ser una corroboración con lo que el espíritu de profecía nos enseña en relación a esta temática. Charles Duhigg, como le mencionaba, trabajaba en una oficina en su área laboral, y fue allí precisamente donde surgió la idea, hermanos, o el estudio, donde se adentró prácticamente para poder escribir este libro, El poder de los hábitos. Porque mientras él estaba en su entorno laboral, se comenzó a dar cuenta de que todos los días él estaba sintiendo un deseo irresistible por comer galletas de chocolate. Y cuando él se levantaba a tomar las galletas de chocolate, por alguna razón veía la hora. ¿Y qué horas eran, hermanos? Se los puse ahí. Eran justamente las 3 de la tarde. Pero esa particularidad, hermanos, se llevó a cabo todos los días. Y él se dio cuenta, ¿por qué todos los días, 3 de la tarde, yo tengo deseos de comer galletas de chocolate? Y fue allí, hermanos, por ese hábito que él comenzó a tener, que comenzó a indagar y a investigar qué cosa es lo que estaba ocurriendo. Él quería saber qué cosa había detrás de comer galletas de chocolate, qué era precisamente esa necesidad que él estaba supliendo al consumir galletas de chocolate. Y prácticamente allí comenzó el inicio, hermanos, del estudio sobre los hábitos que él narra en su libro El poder de los hábitos. Dentro de este libro se manejan algunas estadísticas que compartimos con ustedes. Y se menciona un dato que me llama mucho la atención, y es el de que cerca del 70% de la población, que se hizo a través de una encuesta que se realizó, o más bien fueron diversas encuestas, más del 70% de la población encuestada quiere o tiene el deseo de cambiar y de modificar sus hábitos. Hermanos, 70% es bastante. Si aquí hiciéramos una encuesta, yo creo que la gran mayoría queremos hacer. ¿Y qué pasa con el otro 30%? Serían personas que no, estamos bien, ¿verdad? No necesito hacer ningún cambio. E inclusive hemos escuchado decir de algo, ¿qué cosa? De algo me tengo que morir. Yo estoy bien, ¿verdad? A ese 30% que hace falta allí es ese tipo de personas que todo está bien, no necesitamos hacer ningún cambio. Pero la gran mayoría de las personas, hermanos, siempre queremos, sí quiero cambiar. Alguna cosa queremos cambiar, algún mal hábito queremos dejar. Pero la estadística muestra que de ese 70% que tiene el deseo de cambiar, de modificar, únicamente lo consiguen la mínima cantidad, el 5 al 15%. ¿Por qué? ¿Por qué? Si todos queremos cambiar, ¿por qué solamente el 5% lo consigue? Ahora, un dato que me llama mucho la atención y el cual debemos de prestar mucha atención, hermanos, es el siguiente. Esto fue según investigaciones en la Universidad de Duke en el año 2006. Presta atención a esto, hermanos, porque esto debería de impactar nuestra vida. 40% de las decisiones que toma una persona a lo largo del día no son meditadas, sino son simplemente rutinas que el cerebro repite de forma inconsciente desde hace meses o desde hace años. Yo no sé si a usted le impacta el pensamiento, pero el hecho de saber de que casi la mitad de los actos que yo realizo durante el día, de acuerdo a esta estadística o esta investigación que se llevó a cabo, yo no la medité, que simplemente mi cerebro actuó y yo lo hice por mera rutina, a mí me preocupa. Yo no sé si a usted no le preocupa, pero hermanos, casi la mitad de las acciones que realizamos todos los días, usted no las medita, sencillamente las hace porque ya se ha convertido en un hábito. Y eso es peligroso, eso es peligroso. Ahora, cuando se formó, de acuerdo a esa investigación, dice que ya tenía formado meses o inclusive muchos años atrás ese hábito que ahora lo hago de manera inconsciente.
Vamos a ver si está de acuerdo a lo que la pluma inspirada nos dice. Mira aquí, en Conducción del Niño, en el capítulo 37, página 184, dice, en gran medida el carácter se forma, ¿cuándo, hermanos? En los primeros años de la vida. Los hábitos, dice, que entonces se establecen, tienen más influencia que cualquier don natural. Imagínense, hermanos, ¿qué es un don? Es un regalo de Dios, pero un mal hábito, dice, va a tener mucho más poder aún que ese don que usted recibió. Esto es terrible. Para que los hombres, dice aquí, se conviertan en gigantes o se conviertan en enanos intelectuales. De eso depende. Pues el mal uso, dice, de los hábitos, los mejores talentos pueden torcerse y debilitarse. Pero ¿cuándo se formó? Decía el estudio del 2006, eso se formó, dice, ya tiene tiempo. Y el espíritu de profecía dice, bueno, eso se pudo haber formado en los primeros años de la vida. Así que, mientras más precozmente se practiquen hábitos que son dañinos, más firmes, dice, más firmemente va a sujetar, y mire la palabra que utiliza aquí, a su víctima, a su esclavo. Y les voy a estar recordando la historia del elefantito, ¿verdad? Que aceptó el ser un esclavo prácticamente. Ahora, mientras más precozmente entonces, mientras con mayor anticipación comencemos a practicar esos malos hábitos, dice, más firmemente vamos a estar sujetos a esos malos hábitos. Pero por otro lado, y aquí viene una esperanza, dice, por otro lado, si se forman hábitos correctos y virtuosos durante la juventud, por regla general, determinarán el proceder de su dueño durante toda la vida. Hermanos, esto es maravilloso, porque quiere decir que todavía tenemos esperanza nosotros para hacer cambios en nuestras vidas. Pero bien, entonces vamos a ir un poquito a ver la parte científica, hermanos, sobre cómo es que funcionan nuestros hábitos en nuestra vida. ¿Cómo funcionan o cómo se formaron, cómo se empieza a formar esos hábitos? Voy a contarles un poquito acerca del caso de Eugene Pauli. Para la ciencia fue conocido como el caso EP, por la abreviación de su nombre. Lo conocían así, el caso de Eugene Pauli. ¿Quién era o quién fue Eugene Pauli? Eugene Pauli, para el tiempo que se realizó esta investigación, él era un hombre que tenía 71 años de edad, ya era una persona mayor, una persona adulta. Y este señor, Eugene Pauli, sufrió de una encefalitis viral y esa enfermedad hizo que perdiera todo su lóbulo temporal medial, la cual está relacionada con la memoria y el reconocimiento. Toda la demás parte de su cerebro funcionaba bien, pero esa parte estaba dañada. Y eso le hacía olvidar prácticamente eventos que eran a corto plazo. Por ejemplo, él hacía alguna actividad y en 10 minutitos él ya no sabía qué estaba haciendo, ¿verdad? No reconocía eso. Le podían pedir que hiciera la estructura de su hogar y que ubicara dónde estaba el baño, dónde estaba la cocina, dónde se encontraba la recámara, pero él no podía, su mente estaba bloqueada, no sabía. Pero lo que sí veían los científicos es de que Eugene Pauli se podía levantar y podía ir al baño y podía ir a la cocina y tomar el alimento. Entonces los científicos observaban ese detalle como algo particular. ¿Cómo es posible que él no ubica? No puede decir dónde está la cocina y dónde está el baño, pero sí se puede levantar, ir a esos lugares y hacer lo que tenía que realizar. Eso fue un dato en la investigación. Todos los días, esto fue por una recomendación médica, él tenía que practicar algún tipo de ejercicio. Entonces su esposa tomaba a Eugene Pauli todas las mañanas y salían a caminar. Hacían un recorrido todos los días, que eso se convirtió prácticamente en una rutina para ellos. Todas las mañanas salían, caminaban y regresaban y lo hacían por espacio de 15 minutos. El médico le había dicho, por favor, cuide a Eugene Pauli, porque si él se pierde, ¿qué cosa iba a pasar? Pues no se va a acordar y no iba a saber cómo regresar. Pero un día, hermanos, ocurrió lo que tanto temían.
mientras ella se estaba alistando para hacer la caminata, cuando ella baja para buscar a su esposo para salir a caminar, Eugene Pauli ya no estaba. Así que ella, muy preocupada y muy afligida, salió, abrió la puerta, comenzó a caminar a los alrededores, buscándolos, preguntando con los vecinos. Primeramente hizo la búsqueda en la casa, posteriormente la hizo fuera, y Eugene Pauli no estaba. A los 15 minutos ella regresó toda angustiada porque no encontraba a su esposo, temiendo de que se había perdido. Sin embargo, Eugene Pauli estaba allí en la casa, sentado. ¿Qué era lo que había sucedido? Eugene Pauli había hecho el recorrido por él mismo, ¿Cómo se supo esto? Bueno, posteriormente se siguió la investigación y se dieron cuenta de que Eugene Pauli salía y hacía el recorrido por sí mismo todos los días, y la esposa le seguía por detrás para que no se fuera a perder. ¿Verdad? Esa fue la forma como ellos supieron qué cosa es lo que había ocurrido aquella mañana. Y este acto, hermanos, esta conducta fue lo que demostró a los científicos la sospecha ya que ellos tenían, que prácticamente los hábitos, hermanos, se forman y operan de manera separada a la parte responsable de la memoria en nuestro carácter. Esto es algo muy interesante. La memoria está por un lado y los hábitos se forman en otro lado de nuestro cerebro. Y aquí entra en juego un órgano llamado ganglio basal, que es una masa de tejido celular del tamaño aproximadamente de una pelotita de golf, es lo que vemos allí en la pantalla de color rosado, del tamaño de una pelotita de golf, y prácticamente, hermanos, se encuentra en el centro del cerebro. Tiene muchas funciones el ganglio basal, pero lo que queremos destacar principalmente es la que tiene relación con los hábitos, porque es allí, en esa parte del ganglio basal, donde ocurren diferentes patrones, donde se desarrollan y se establecen ciertos patrones, como por ejemplo, el comportamiento de las neuronas van a variar cuando se aprende un nuevo hábito. Hermanos, si usted quiere aprender un nuevo hábito, en el momento que usted comienza a practicarlo, hay un movimiento ahí en el ganglio basal, las neuronas comienzan a hacer lo que se conoce dentro de la ciencia como plasticidad neuronal. Y hermanos, las neuronas comienzan a trabajar allí. Cuando yo dejo un mal hábito, otra vez en el ganglio basal las neuronas vuelven a tomar vuelven a hacer nuevos movimientos. Y finalmente, cuando la actividad neuronal aprendida con los hábitos se recupera, dice allí, se puede recuperar con facilidad, es allí precisamente otra vez donde va a ocurrir ese movimiento en el ganglio basal. Es decir, aprendo un nuevo hábito, allí está el movimiento en el ganglio basal. Voy a dejar un mal hábito, el movimiento va a estar allí dentro del ganglio basal. Dejé un mal hábito, pero lo vuelvo a incorporar, el movimiento está ocurriendo nuevamente allí en el ganglio basal. Estos patrones son esenciales en la adquisición de los hábitos, y no solamente de los hábitos, las adicciones también ocurren allí, y los procesos de aprendizaje. Bueno, entonces, ¿por qué es que surgen los hábitos? Y esta parte se me hace muy interesante, hermanos, porque la ciencia le llama a esto que es algo instintivo del ser humano. Quiere decir, en otras palabras, que Dios ha creado al ser humano para que pueda adquirir hábitos. Por eso, si usted es observador, hermanos, cada vez que usted abre algún libro inspirado por Dios, usted va a encontrar muchos términos de hábitos, 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 hábitos. Si usted es curioso y observador, usted se va a dar cuenta, hermanos, que a menudo la palabra de Dios está hablando de hábitos. Desde luego, está instándonos a hacer hábitos nuevos, hábitos buenos, porque hay hábitos malos. Pero muy a menudo usted se va a encontrar con esa palabra, hábitos, hábitos y costumbres o conducta. Así que es algo instintivo, dice la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque el cerebro está constantemente tratando de trabajar menos. Y no se asuste. Cualquier rutina que el hombre tiene la va a convertir en un hábito, pero esto va a proporcionar ventajas. Por eso es que Dios nos ha hecho de esa manera, hermanos. Tiene una ventaja, que es la de permitir al cerebro que pueda ser más eficiente, que deje de pensar
en todo el tiempo en comportamientos básicos para que entonces ahora el cerebro se pueda ocupar de hacer otras cosas. Tengo aquí 2 ejemplos ahí en la figura. Vamos a ver uno de ellos. El hábito de desayunar, ¿es bueno o es malo? Es bueno, ¿verdad? Y todos aquellos que sabemos de que tomar el desayuno por la mañana es la parte más principal del día, bueno, lo hemos aprendido y hemos tomado la decisión de tomar un desayuno todos los días, hasta que se ha convertido en un hábito. Así que las personas que ya tenemos ese hábito de desayunar todos los días, hermanos, ya no nos levantamos con la pregunta, a ver, ¿desayuno hoy o no desayuno? ¿Verdad que usted ya no piensa? Si formó el hábito, ya no piensa en eso. Ahora, ¿qué hace el cerebro? Ya no se ocupa en tomar la decisión, ¿lo hago o no lo hago? Porque el cerebro ya aprendió que sí es importante. Ahora el cerebro, ¿qué cosa va a hacer? Se va a ocupar en qué desayuno. Se vuelve más eficaz el cerebro, sí, porque se ha formado un nuevo hábito, un buen hábito. El cepillado, por ejemplo, vamos al otro, tiene que ver con la higiene bucal, ¿verdad? Tiene que ver con la higiene bucal, es un hábito bueno también. Probablemente no todos lo tenemos, pero es un buen hábito. Si usted come 2 veces o 3 veces, ¿cuántos cepillados deberían de haber? El número de comidas, ¿verdad? Después de comer hay que cepillarse, es un hábito, pero no todos lo tenemos. Pero cuando se ha formado ese hábito, usted no dice, ay, ya comí, ¿me cepillo o no me cepillo? Usted es algo instintivo, hermanos, prácticamente. Usted termina y va al baño y se cepilla, porque si no se va a sentir mal, porque ya el hábito está formado. Ahora su cuerpo o su cerebro ya no tiene que preocuparse si lo hago o no lo hago, y ahora el cerebro tiene otras cosas en que ocuparse. Si carecemos de hábitos, nuestros cerebros se pueden apagar. Es una expresión. Incapaz de ocuparse de todos los detalles de nuestra vida cotidiana. Son muchas decisiones, hermanos, que tenemos que tomar a lo largo del día. Probablemente no nos hemos dado cuenta, pero desde que amanece hasta que anochece, usted está tomando decisiones. Y probablemente está pensando en grandes, pero no, son decisiones pequeñas que están formando ¿qué cosa? Hábitos. Bien, miramos el caso de Eugene Pauly, pero quiero compartir con ustedes otro estudio que se realizó. Hermanos, son muchos estudios que la ciencia ha realizado para saber cómo funciona el cerebro en relación a los hábitos. Y este estudio que los científicos realizaron, lo hicieron con monos de laboratorio, y en particular este monito de laboratorio le pusieron de nombre Julio, ¿sí? Así aparece en los estudios. Prácticamente consistía en colocar a un mono frente a una pantalla, y en esa pantalla comenzaban a circular diferentes figuras. Cuando había una figura que los científicos ya habían prácticamente habían señalado para que fuera clave en este estudio, y si el monito, en ese momento que veía la figura, presionaba un botón, los científicos le daban una recompensa a ese monito con un arándano. Al principio del estudio el mono como que no estaba muy interesado viendo las figuras en la pantalla, pero cuando el monito recibió su primer recompensa, que fue el arándano, comenzó a prestar mayor atención en el monitor. Y ese estudio, hermanos, lo hicieron 1, 2, 3 decenas de veces. Cada vez ahora que el mono identificaba la figura y el monito presionaba el botón, ¿qué recibía? Un arándano, que era una recompensa. Y de esa manera, hermanos, ahora Julio tenía en su pensamiento que cada vez que yo veo, cada vez que se podía presentar allí la señal o el recordatorio, el monito tenía que seguir una rutina que ¿qué cosa era? Presionar el botón, y cuando la rutina se llevaba a cabo, entonces venía ¿qué cosa? La recompensa, que era el arándano. Hasta que Julio grabó en su mente eso, ahora
Julio había desarrollado, ¿qué cosa? Un hábito. Pero lo que los científicos se dieron cuenta, hermanos, es de que fue algo más sorprendente aún que venía todavía en el estudio. Comenzaron a ver que sus neuronas, su cerebro, hermanos, comenzó a tener otro tipo de movimientos. A medida que el hábito de Julio se arraigaba en su cerebro, y presta atención a esto, hermanos, porque de manera personal o de manera particular, esta es una forma científica de poder explicar qué es lo que está ocurriendo con el pecado en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A medida que ese hábito se grababa en la mente de Julio, el monito, ahora comenzaron a ver que una nueva actividad a nivel cerebral estaba ocurriendo en él. Y es que cuando él veía la figura, antes, hermanos, antes de que él recibiese la recompensa que era el arándano, su cerebro comenzaba a desear y a sentir el arándano. ¿Qué le parece eso, hermanos? ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? Julio ahora anticipaba la recompensa, todavía no lo tenía. Eso nos hace pensar mucho, ¿verdad? Eso nos hace pensar mucho. Antes de que la recompensa o el arándano él lo tuviese en la boca, cuando él miraba la figura, comenzaba a sentir y a percibir el sabor del arándano. Por eso su cerebro comenzaba ya a tener otro movimiento a nivel neuronal. Y sugería entonces, y esto me gustaría leerlo textualmente, hermanos, porque son datos científicos. Dice aquí, esto explica por qué los hábitos son tan poderosos. Y es porque comienzan a crear lo que en la parte científica se le conoce como antojos neuronales. Estos van a surgir tan sutilmente, esos antojos neuronales, que a veces ni nos damos cuenta que están ejerciendo una gran influencia en nuestro comportamiento. Ahora vamos a ver entonces, y un ejemplo, hermanos, un ejemplo de esto que acabamos de mencionar, que se cita también allí y fue por estudios, ahora llegan a la conclusión, esto es lo que está ocurriendo, hermanos, con el asunto de los fumadores, por ejemplo. Cuando ellos ven un recordatorio, pues ellos pueden estar viendo allí una cajetilla de cigarro, esa es la señal, ¿verdad? Como el monito Julio que veía la figura y esto lo relacionaba con eso. Cuando un fumador, hermanos, mira la cajetilla de un cigarro, ya sea por un anuncio televisivo o sencillamente lo ve en una mesa allí o en un aparador, cuando ve un fumador esa señal, su cerebro ahora va a empezar a anticipar una dosis de nicotina, porque el hábito ya está formado. Y ahora cuando yo veo, mi cerebro comienza a anticipar, todavía no lo tiene, pero ya comienza a anticipar esa dosis de nicotina. Los cerebros, o ese cerebro más bien, se puede antojar de la nicotina únicamente viendo los cigarrillos. Y si esa dosis nunca llega, ¿qué creen que va a pasar? Ese antojo neuronal va a crecer y crecer y crecer hasta que ese fumador comience a buscar inconscientemente la cajetilla de cigarro para poder tomar uno y poder satisfacer eso que ya estaba ahí en su cerebro. Y esto me llama la atención, hermanos. Me llama la atención. El poder de los hábitos de Charles Duhigg dice, sin embargo, estos antojos no nos controlan por completo. Qué interesante. Esta es una parte científica, hermanos. Es una parte científica. Sin embargo, esos antojos no nos controlan por completo. Hermanos, ¿cómo se forma un hábito? ¿Cómo se forma un hábito? Se le conoce como las 3 R's del proceso de formación de los hábitos. Para que se forme un hábito, hermanos, tienen que estar esas 3 R's, que es R del recordatorio, R de rutina y R de recompensa. Prácticamente esto se nos va a quedar por el monito Julio, ¿verdad? Recordatorio, que sería la señal, que es el detonante que le va a dar la orden al cerebro
para poder realizar una acción o una rutina determinada. Ahora, ese recordatorio o esa señal, hermanos, pueden ser muchas cosas. Yo puse ahí un listado. Puede ser visual, como en el caso de los cigarrillos o como en el caso de Julio, que veía la figurita y sabía que al mirar esa figurita él tenía que hacer algo más. Es la misma señal o la misma rutina de un fumador que al ver la cajetilla de cigarro, ese es el indicativo. Entonces, puede ser visual, pero también puede ser auditivo. Puede ser que no lo estoy viendo, pero si yo estoy escuchando algo, un comercial ahí en el televisor que está anunciando algo, mi oído ya escuchó por ahí, ¿verdad? Puede ser lugar, puede ser hora, como en el caso de Charles Duhigg. ¿Recuerdan la historia? ¿Qué cosa hacía Charles Duhigg? ¿Comía qué cosa? Galletas de chocolate cuando estaba ¿dónde? Ya se olvidaron. En su trabajo, en su área laboral. Era allí donde se prendía el recordatorio, aparecía. Y también qué cosa implicaba? Una hora, era la hora determinada. 3 de la tarde, exacto. Eso puede ser un recordatorio, puede ser visual, auditivo, puede ser de lugar, puede ser de hora, puede ser de día. ¿No les ha pasado eso? Todos los lunes yo hago esto, ¿verdad? O todos los viernes ya me toca hacer esto porque usted ya sabe. Es un recordatorio de día, es un recordatorio de lugar, puede ser un recordatorio de hora, visual, auditivo, puede ser una emoción. Siempre que estoy así, estresado, y ahorita vamos a ver un ejemplo de todo esto. Siempre que estoy estresado, entonces yo hago esto, porque ese fue mi recordatorio, esa fue mi señal para que yo haga algo. Puede ser una secuencia de pensamientos. Siempre que pienso en esto, me dan ganas de esto. Es una secuencia de pensamientos. Pero también puede ser la compañía de ciertas personas. Siempre que estoy con este grupo de personas, yo hago esto, porque ese es mi recordatorio, porque esa es mi señal para que se lleve a cabo lo segundo, la segunda R, que es la rutina. La rutina en este caso sería la acción a realizar, que puede ser una rutina física, puede ser una rutina mental o también puede ser una rutina emocional. Bueno, y la tercera R, que sería la recompensa, tiene que ser el beneficio que yo voy a obtener de ello. Hermanos, la recompensa es lo que va a indicar a mi cerebro si lo voy a volver a intentar hacer. Es decir, la recompensa es, me hizo sentir bien eso, si yo sentí satisfacción, si a mí me gustó eso va a llevar un informe a mi cerebro y le va a decir, sí me gustó, entonces hagámoslo otra vez, ¿verdad? El recordatorio. Recuerdan, antes Julio no estaba prestando mucha atención, pero cuando sintió el premio, dijo, oye, esto sí vale la pena, entonces ahora me fijo mejor. Ese es el recordatorio, la recompensa. Y la recompensa puede ser comida, pueden ser drogas, hasta de tipo emocional. Si cada vez que pasa esto, o yo me siento así, me gusta, entonces lo vuelvo a hacer. Interesante. Esta es la estructura de los hábitos, entonces. Vamos a ir del punto 1, que va a ser el recordatorio, que va a ser la señal que va a indicar la acción. Seguida va a ser la rutina, que es la acción que yo voy a tomar. Y en tercer lugar, la recompensa, que es el beneficio que voy a obtener al realizar esa acción. Pero ahora sí vamos a verlo en un ejemplo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a ver un ejemplo. El recordatorio o la señal va a ser el estrés, ¿verdad? Cuando yo estoy estresado, siento esa sensación o esa emoción, ese estado de ánimo más bien, que sería el estrés, me va a llevar a tomar una rutina o una acción, y yo puse aquí algunas de las que yo puedo tomar. Puedo comer. ¿Se han encontrado a personas de que cuando están estresadas comienzan a comer y a comer y a comer? ¿Sí? Bueno,
Cuando estoy estresado, entonces yo puedo tomar, eso va a ser mi detonante para decirme, pues ve al refrigerador y busca la comida. Entonces yo empezar a comer. Pero también en otras personas puede ser de que están estresadas y en vez de comer, ay, pues yo me voy a relajar en el sillón y voy a aprender qué cosa, el televisor, ¿verdad? Eso a mí me relaja. Bueno, pero también puede ser otro tipo de personas que va a tomar otra decisión, que cuando sienta el detonante, que es el recordatorio o la señal, yo me relajo cuando estoy dentro y entro al internet y comienzo a tomar tiempo y a mirar allí videos o qué sé yo, ¿verdad? Pero puede haber otra persona que toma la decisión de decir, cuando yo estoy estresado, me pongo los tenis y salgo a qué cosa, a caminar, ¿verdad? A hacer ejercicio. Y otro puede decir, no, a mí me relaja con un libro, tomo un libro y me pongo a leer. La recompensa, en este caso, estas acciones o rutinas, cualquiera que yo haya decidido, va a hacer que mejore mi estado de ánimo. Y si fue agradable, entonces yo voy a volver a repetirlo. Si me gustó estar sentado en el sillón con el televisor encendido, entonces pues yo lo voy a volver a hacer. Cada vez que yo esté estresado, voy a correr al sillón, prendo el televisor, porque eso me trae un relajamiento. Un hábito, bueno o malo, se va a formar por la repetición constante en el tiempo. Y es por eso, hermanos, que pusimos aquí la figura. Cuando está estresado, una persona puede tomar la rutina o la acción de comer y eso le va a traer la recompensa del relajamiento. Pero, ¿qué tal, hermanos, si cambiamos nosotros la rutina? Si en vez de comer, si nosotros aprendemos a crear nuevas rutinas neurológicas. ¿Qué le parece eso? Es decir, si aprendemos a tomar el control del ciclo que sigue cada hábito, nosotros, dice allí el libro, estoy leyendo una nota del poder de los hábitos, de Charles Duhigg, dice, si podemos aprender a tomar el control del ciclo que sigue cada hábito, entonces nosotros podemos relegar las malas rutinas a un segundo plano. Hermanos, si cuando yo detecto la señal o el recordatorio, en vez de comer, porque en realidad, hermanos, lo que Charles Duhigg al inicio de la presentación yo les contaba, no era precisamente hambre lo que él tenía cuando él consumía las galletas de chocolate, sino él quería sentir un relajamiento en su trabajo, pero a partir de ese estudio que él comenzó a realizar, se dio cuenta que pues, no era hambre, lo que él quería es sentir esa tranquilidad y lo consiguió quitando ese mal hábito de las galletas, levantándose ciertamente a las 3 de la tarde, pero en vez de comer galletas de chocolate, se reunía con compañeros de su trabajo, platicaban y de esa manera se relajaba y quitó un mal hábito. Ahora, podemos ver ahí en la pantalla una vez más, cuando el recordatorio, la señal aparece y comienzo a ponerme estresado, hermanos, ¿por qué no ponernos los zapatos tenis mejor y salir a caminar y hacer ejercicio físico? La recompensa va a ser un relajamiento también. Ahora, esto está muy de acuerdo, hermanos, con lo que la Biblia enseña. Isaías capítulo 1, versos 16 y 17, el profeta inspirado por Dios dice, dejad de hacer lo malo. ¿Y qué cosa más dice? No dice solamente deje de hacer lo malo, sino que dice, y aprenda a hacer el bien. Es decir, deje algo malo, pero sustitúyalo por algo que es bueno. Deje de hacer el malo, pero aprenda a hacer el bien. Esto es bíblico. Esto es bíblico. Ahora, hermanos, ¿qué podemos nosotros cambiar entonces? Y esta gráfica es muy importante, aunque ya lo enfatizamos ahorita. ¿Qué es lo que nosotros podemos cambiar? De los 3 elementos que acabamos de mencionar, que es el recordatorio, la rutina y la recompensa, que van a constituir el hábito, que van a formar el hábito, el único, escucha aquí, el único que nosotros podemos cambiar, ¿cuál es? Es la rutina, hermanos, es la rutina.
¿Y saben por qué? Y esto, otra vez estoy citando el texto de este libro, que es un libro secular, pero vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía en relación a esto. Las señales siempre van a estar allí en nuestra vida. El recordatorio, hermanos, siempre va a estar allí en nuestra vida. El detonante siempre va a estar allí en nuestra vida. Ahora, la recompensa también siempre va a estar allí. ¿Y sabe por qué siempre va a estar la recompensa en nuestra vida? Porque el ser humano fue creado no para sufrir. El ser humano siempre va a buscar la felicidad, siempre va a buscar la satisfacción, siempre va a buscar el estar bien. Si hay un pensamiento que está claro y está lúcido, hermanos, nunca va a querer ese ser humano estar sufriendo, nunca va a querer morir, no va a querer sufrir, no quiere, hermanos. El ser humano por naturaleza huye de todo eso. El ser humano por naturaleza busca sentirse bien, porque dice su palabra que fuimos creados para tener vida y qué cosa, y en abundancia. Así nos creó Dios. Por lo tanto, la recompensa no cambia. Siempre yo voy a desear el bien. No podemos cambiar el hecho de querer sentirnos bien, pero sí podemos cambiar, ya lo dijeron ustedes, es la rutina. Y vamos a ver si esto tiene algún apoyo. Bueno, antes de ver el apoyo, vamos a ver, por ejemplo, esto. Por ejemplo, las figuras que aquí les hemos puesto para que ustedes puedan tener una idea. Cambiando la rutina o la acción. En el momento que viene el detonante, la señal o el recordatorio, yo tengo dos opciones. El detonante ya está allí, el recordatorio, la señal ya está allí, pero yo voy a elegir, hermanos. Lo que yo quiero conseguir es satisfacción. Yo puedo elegir quedarme viendo televisión, no sé cuánto tiempo, o, como mencionamos anteriormente, salir a hacer ejercicio físico. Yo puedo decidir entre pasar tiempo en el internet o puedo elegir tomar un buen libro y leerlo. Y la satisfacción o la recompensa va a ser la misma, pero la rutina la he cambiado. Y lo mismo podríamos hablar del descanso y de los hábitos alimenticios. Yo puedo decidir cambiar la rutina quedándome horas extras durante la noche. Quizás estoy hablando de un jovencito aquí, pero en los adultos pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Con el televisor encendido hasta altas horas de la noche, o jóvenes jugando o viendo en los internet, podemos tomar decisiones. O me quedo más horas en el tiempo durante la noche, o decido tomar el tiempo correcto para descansar. Y en el caso de la alimentación sería lo mismo. Yo decido si elijo los buenos alimentos o elijo los malos alimentos. La rutina es la que tiene que cambiar. Este tipo de conductas son los que nosotros podemos cambiar, lo que a la postre va a cambiar nuestro hábito. El problema, quiero mencionar aquí un dato que se menciona también en el libro, que se me hace muy importante poder mencionarlo aquí, es de que el cerebro, una vez que se ha desarrollado la rutina, dicho patrón se va a mantener para siempre en nuestra mente. Guarde bien esto, hermanos, porque esta es la parte científica de poder entender lo que está ocurriendo en la nueva y en la vieja naturaleza. Ese acto, hermanos, o ese hábito, se va a mantener allí para siempre en el registro de nuestra mente. Por eso es de que un fumador, después de haber dejado de fumar, pero si de repente mira y si de repente vuelve a tomar por casualidad y lo pone, ¿qué va a pasar? Se enciende otra vez, hermano, porque acá adentro ya hay un archivo grabado. ¿Okay? Por eso es que aún este libro dice, que es un libro secular, dice, nunca podemos bajar la guardia contra nuestros malos hábitos. No baje la guardia, que ya lo dejé hace 30 años, no baje la guardia, porque el archivo está allí en su mente, el archivo está en su cerebro. Cuando surge un hábito, el cerebro, y ese es otro pensamiento, hermanos, que dentro de la parte científica capta mi atención. Cuando surge un hábito,
el cerebro deja de participar en la toma de decisiones. Por tanto, a menos que luchemos deliberadamente contra un hábito, el patrón se va a disparar automáticamente. Hermanos, cuando el hábito se formó, mi cerebro ya no participa en la decisión. Y esto es terrible para nosotros en la vida cristiana. Por eso mencionábamos anteriormente, hermanos, que ese estudio de esa estadística dice que la mitad de nuestros actos, usted no los piensa, los hace como un hábito. Esto es terrible porque yo no sé. Ahora, mira aquí que dice, el problema, dice, es que el cerebro no hace diferencia entre los buenos y los malos hábitos. Así señala Duhigg, y esto está en la página 40 de ese libro, una vez que hemos desarrollado la rutina de, por ejemplo, sentarnos en el sillón en lugar de salir a correr, o la de comer cada vez que vemos una cajita de donuts, por ejemplo, ese patrón va a permanecer allí en nuestra conducta grabado, a pesar de que uno sabe que eso es malo. Para sí mismo uno lo va a hacer porque la recompensa es enorme para el circuito cerebral. Por ejemplo, usted sabe que el azúcar es dañino, ¿verdad? Pero cuando mira un pastelito, ¿qué pasa? Usted dice, ay, es que eso es malo, ¿verdad? No lo voy a comer. No, ¿por qué? Porque el antojo neuronal supera, y es decir, yo ya no tomo decisiones. Esto es terrible, hermanos. Es una parte prácticamente, como ya lo he repetido muchas veces, de poder entender a nivel científico qué es lo que está ocurriendo con la vieja naturaleza que nosotros cargamos ya en nuestras vidas. Comer azúcar entonces es malo, pero eso es muy poderoso ya en nosotros porque se ha arraigado. Y entonces los hábitos, dice, son tan poderosos que consiguen que el cerebro se aferre a ello y excluya todo lo demás, incluido el sentido común. Usted ahí ya no entra el razonamiento. No entra el razonamiento porque el hábito está formado. Ahora, fíjese aquí, hermanos, qué dice el Espíritu de Profecía en relación a esto. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, en el capítulo 64, los hábitos. Y esto es lo que se confirma, hermanos, o más bien la ciencia está corroborando lo que ya Dios nos había dicho. ¿Qué es lo único que cambia? Fíjese aquí, solo mediante una constante vigilancia, esa es la señal, que puede ser, dijimos, a ver qué tan buenos estudiantes somos. La señal o el recordatorio puede ser ¿de qué tipo? Visual, auditivo, de hora, de lugar, de personas. Bueno, hermanos, la vigilancia tiene que ser constante, porque a cualquier hora, en cualquier lugar, con cualquier grupo de personas, con lo que yo vea, con lo que yo oiga, usted va a estar bombardeado. La señal no se quita, la señal no se quita. El recordatorio va a estar ahí siempre. ¿Entendemos eso a nivel espiritual, hermanos? Solo mediante una constante vigilancia y una acción, la acción es la rutina, que contrarreste el mal, nosotros podemos tener esperanza de que la disposición se enderece. Hermanos, eso es lo único que nosotros, la acción y la vigilancia a esa señal. Pero no dice que no está, está, pero usted tiene que estar vigilando. Y solamente haciendo un cambio con la acción es la única manera, dice, es la única esperanza de que eso se enderece. Si no, no hay. Podemos tener esperanza de que la disposición se enderece. Sometan, entonces dice, obreros evangélicos, sometan sus acciones de cada día a una reflexión cuidadosa y a una recapitulación minuciosa. ¿Sabe lo que eso significa, hermano? ¿Ah? Con detalle, como lo hicimos hace rato. Y hermanos, si pudiésemos hacerlo, lo hemos hecho con otros grupos, si pudiésemos hacerlo desde que amanecemos, ver qué decisiones tomamos durante el día. ¿A qué horas me levanto? ¿Verdad? ¿A qué horas me levanto? Va a depender de a qué horas me dormí. ¿A qué horas me levanto? Porque tenemos luz para todas las actividades del día. Tenemos luz para todo. Dice
su palabra, que hay algunos que hemos hecho de la noche día y del día noche, así dice, ¿verdad? Entonces, ¿a qué hora? Y ahí dice también otro pensamiento, que muchos preferimos pasar horas en la mañana cuando es tiempo de levantarnos. Entonces, la hora que yo decida levantarme es un hábito no solamente de días laborales, también de sábados y domingos. ¿Usted sabía eso? El domingo no trabajo, entonces ¿qué hago? Me quedo más tarde. ¿Eso es bueno o malo? ¿Tenemos luz respecto a cómo levantarnos los demás días, que no es sábado ni días laborales? ¿Hay luz respecto a horarios? Sí hay. Solamente vamos con hora. Y después usted va a tomar la decisión si desayuno, si no desayuno, qué desayuno, cómo lo desayuno, qué voy a comer, voy a poner el agua o lo voy a quitar el agua. Son decisiones. Y después de que comió, ¿qué decisión viene? Ayúdenme. Hagámoslo rapidito así el día. Después de que, si me cepillo o no me cepillo, ¿sabían que hay personas que no nos cepillamos? Porque no tenemos el hábito. Yo sé que hacemos así, pero hay personas que no se cepillan, porque no está el hábito de la higiene bucal. Y hay otro hábito, ¿uso hilo dental o no lo uso? Es también parte de la higiene bucal. Y después, ¿me peino o no me peino? ¿Qué ropa me voy a poner hoy? Es dentro de mis hábitos también. Tenemos luz al respecto sobre nuestra ropa. Y después, ¿cómo voy a organizar mi toma de agua durante el día? También es parte de mis hábitos diarios, ¿sí? También voy a ubicar durante el día alguna cantidad de tiempo para ejercitarme físicamente. Es parte también de mi día, de mis decisiones, ¿sí? ¿Lo hago, no lo hago? Hermanos, podemos ir minuciosamente. Mire lo que dice aquí. Sometan sus acciones de cada día a una reflexión cuidadosa y a una recapitulación minucioso, es decir, sea precavido, analice bien lo que estamos realizando, con el objeto, dice aquí, de conocer mejor sus hábitos de vida. ¿Qué le parece? Ahora, cambio de hábitos. Cambiar de hábitos es enormemente complicado. Así está escrito en ese libro, Charles Duhigg. Enormemente complicado. Y sí, tienen poder, por eso es que se titula así, el poder de los hábitos. Que el espíritu de profecía también tiene en mente, carácter y personalidad el subtítulo de El poder de los hábitos, porque así es. Y hermanos, voy a compartir un pensamiento de un médico. Se llama Francisco Mora, y les voy a dar todo el currículum de él, y lo voy a hacer por alguna razón. Francisco Mora es un doctor en neurociencias por la Universidad de Oxford y es catedrático de Fisiología Molecular y Biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa, y es autor de más de 400 trabajos científicos en el campo de la neurobiología. Estoy diciendo de que este hombre es un hombre muy preparado, ¿verdad?, en este campo. Es un hombre muy preparado en este campo, y lo estoy haciendo por la razón de que él llegó a dos tipos de reflexiones hablando de los hábitos. Y leí su currículum porque, hermanos, todo lo que a la conclusión de que este hombre llega, nosotros ya lo teníamos escrito desde hace mucho tiempo en la palabra del Señor. Llegó a dos tipos de reflexiones. Una de las reflexiones que él hace, hablando de los hábitos, es: número 1, hay un rasgo que comparten algunas personas que han sido capaces de cambiar de hábitos, y es el hecho de haber estado muy cerca de la muerte. ¿Y en qué se basó para decir esto el doctor Francisco Mora? Bueno, se hizo un estudio que fue con mujeres y que fue con hombres de alrededor de la edad de 50 años, que demostró que los pacientes que habían sufrido de un infarto del miocardio vivían más tiempo de las personas que no habían sufrido ningún tipo de este tipo de problemas. ¿Por qué ocurría esto? ¿Por qué se vio eso en el estudio? Aquella persona que había sufrido un infarto del miocardio ahora vivía más que el que no había sufrido un infarto del miocardio. ¿Por qué estaba ocurriendo eso así en el estudio? ¿Cuál era la razón? Y textualmente él dice esto, textualmente: porque quienes le ven las orejas al lobo
deciden cambiar de hábitos al instante, a diferencia de lo que suelen hacer las personas normales. Así que para revertir un hábito hace falta, dijo él de manera textual, una bofetada, dice él, o una motivación muy fuerte. ¿Qué es lo que había ocurrido con los de infarto del miocardio? ¿Se asustaron? Y dijeron, ay, pues mejor me cambio, ¿verdad? No, ya no voy a seguir así, mejor cambio. Eso fue como un golpe duro y una motivación muy fuerte, ¿verdad? Y el otro, pues no sentía nada y siguió así. Y siguió así. Ahora, ¿es necesario, hermanos, una motivación en nuestra vida para poder hacer el cambio? Sí, ¿verdad? Sí. Ya vamos a ver cuál es nuestra motivación, hermanos, porque a eso venimos, ¿verdad? Cómo cambiar esos malos hábitos. Ahora, aquí, hermanos, vamos a hacer una reflexión, porque por la palabra que nosotros tenemos, las circunstancias no obran cambios, no obran reformas. Alguien decía en cierta ocasión en una de sus presentaciones que lo único que nosotros necesitamos para cambiar es enfermarnos. ¿Sí o no? Si usted se enferma, hermanos, hace los cambios, ¿sí o no? La gran mayoría de las veces sí. Hasta que llega el momento, entonces hacemos el cambio. Pero la palabra de Dios dice que las circunstancias no obran reformas. ¿Qué le parece? Circunstancias no obran reformas, pero sí necesitamos una motivación. Entonces, la segunda reflexión que él hizo es centrarse en que la búsqueda del placer guía el comportamiento de cualquier ser vivo, por lo tanto, es más fácil adquirir malos hábitos que adquirir buenos hábitos. Sí, hermanos, porque ya dijimos que Dios nos creó para poder vivir y tener vida y en abundancia. Por eso siempre vamos a ser guiados por el deseo de estar bien, de sentir placer. Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía, conducción del niño. Un acto erróneo prepara el camino para otro. Los malos hábitos se forman más fácilmente que los buenos y se renuncia a ellos con más dificultad. ¿Qué me gusta más, el buen hábito o el mal hábito? El mal hábito me gusta más, ¿verdad? Me gusta más. ¿Qué prefiere? ¿Salir a hacer ejercicio cuando está la temperatura con frío y ponerse los tenis o quedarse en el sillón viendo la televisión? ¿Verdad? Me gusta más quedarme viendo el televisor. Entonces, siempre los hábitos malos son los más fáciles que se van a arraigar en mí y van a ser más difíciles de poder soltar. Y hablando de la primer parte, hermanos, un acto erróneo va a preparar el camino para otro. Es una parte también que la parte científica ha corroborado esto, lo que dice la palabra de Dios. Y eso se llaman hábitos fundamentales. Hoy no estoy tocando nada de hábitos fundamentales, solamente vamos a dar un repasito. Hábito fundamental de manera práctica es, por ejemplo, que una persona que le gusta hacer ejercicio físico, tiene un buen hábito, generalmente la persona que hace ejercicio físico también va a tener un buen hábito de cuidar su alimentación. A eso se le llama hábito fundamental, que un hábito bueno va a ser como un ganchito para jalar otro hábito bueno, ¿verdad? Ahora me cuido mi cuerpo haciendo ejercicio, pero también voy a cuidar lo que me estoy comiendo. Y también va a jalar a otro buen hábito que va a ser cuidadoso con mi economía para saber qué cosa compro de alimentación. Hermanos, va a jalar otro buen hábito. A eso se le llama hábito fundamental. Un mal hábito, por ejemplo, volvemos a la del cigarrillo, ese es mi mal hábito. Otro mal hábito sería que va a jalar, es de que mi tarjeta de crédito va a estar siendo gastada cada vez más y no estoy ahorrando. Es una poca cantidad, pero hay una salida, una fuga allí, que es un mal hábito. Entonces, siempre un mal hábito va a jalar a otro malo y un bueno, pues puede jalar a otro. Puede ser aquí, conducción del niño, dice un acto erróneo, va a preparar el camino para otro acto erróneo. Así que a eso se le llama hábito fundamental. Hermanos, ¿se llega a eliminar un mal hábito por completo? ¿Se elimina? ¿Sí o no? Jamás se elimina del todo, dice ahí. Se hizo una investigación, las siglas en inglés
MIT, que es el Instituto de Tecnología en Massachusetts, y el estudio dice que los hábitos más arraigados en nuestras acciones jamás se eliminan del todo. Y otra vez vamos a volver, hermanos, a hacer una relación aquí con la parte espiritual, porque la naturaleza vieja, hermanos, ¿la vamos a cargar siempre o no? Aquí. Sí la vamos a cargar, va a tener un tiempo cuando ya no, pero sí la vamos a seguir cargando. Por eso, hermanos, decía el pensamiento que leímos, usted tiene que estar vigilando siempre, porque usted está cargando. En el momento que usted viene el detonante y usted lo hace, se enciende otra vez. ¿Por qué? Porque no, allá está dentro todavía. Entonces, los hábitos, de acuerdo a este estudio, dice, los que son más arraigados en nuestras acciones jamás se eliminan del todo, pero también vamos a ver otra parte, porque el título era cambiando los hábitos, ¿verdad? Entonces, pero si nunca los cambiamos, entonces ¿para qué fue la plática? Entonces, ¿cuál es la esperanza? El cerebro, esta es una nota de otra científica, dice, el cerebro ha almacenado en su memoria ya la plantilla o el archivo del hábito para poder reactivarla ante la más mínima señal, hermanos. Esa es la lucha nuestra. Ante la más mínima señal, ¡pum!, se enciende otra vez. Una vez, pero vamos a ver el espíritu de profecía, hermanos. Una vez formado el hábito, es como una red de hierro. Y yo siempre hago la reflexión aquí, hermanos. Caer en una red que es construida por lazos o plástico, es más probable que se rompa. Pero lo que Dios está diciendo, que tener un mal hábito no es caer en una red de lazos o plástico, sino de ¿qué? De hierro, hermanos. ¿Cómo salir de una red de hierro? ¿Cómo? Usted dice, va a luchar desesperadamente contra él, pero ¿qué dice el espíritu de profecía, hermanos? Pero no lo va a poder romper. Entonces, casi, allá está ahí. Vamos a guardar la respuesta del hermano. Los hábitos, dice, pueden modificarse mediante una severa educación en la vida posterior, pero rara vez se cambian. Una vez, dice, que se ha formado un hábito, se imprime más y más firmemente, pero no dice en mi vida, en mi cuerpo. ¿Dónde se imprime? Va agarrando el sello y lo está poniendo en el carácter, hermanos. En mi carácter. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a vencer? Ahí están las citas abajo. Son 3 puntos, hermanos, sobre cómo nosotros podemos vencer. Cómo nosotros podemos llegar a vencer. Y aquí es donde tiene que poner las notas, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos vencer? Número 1. Cuando el principio celestial del amor eterno llena el corazón, fluirá a los demás. Porque el amor, dice aquí, es el principio de acción que modifica el carácter. Hermanos, lo que le va a dar impulso, ¿por qué estoy cambiando, hermanos? ¿Por qué quiero cambiar? ¿Por qué quiero cambiar? ¿Qué es lo que me está impulsando a cambiar? Porque podemos hacer cambios por egoísmo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que me impulsa a cambiar? Cuando yo he entendido, hermanos, que este cuerpo no me pertenece a mí, sino le pertenece a quién? Al que lo compró, ¿verdad? Y lo compró doblemente. Lo compró porque lo creó y lo compró porque lo redimió del pecado, porque murió por él. Entonces, mi interés, hermanos, sería entonces una demostración de mi amor a Dios, y estoy viendo que mi vida no es disciplinada, hermano. Mi vida es indisciplinada. Malos hábitos. Y en realidad ayer me tocó hacer la reflexión también a mí. Malos hábitos. El amor, dice, es el principio de acción que tiene que modificar el carácter. El amor es el que va a gobernar mis impulsos. El amor es el que va a dominar mis pasiones. El amor es que va a subyugar la enemistad. El amor es el que va a elevar y a ennoblecer los afectos. Punto número 1 es eso.
Hay un pensamiento que se los comparto, no lo tengo aquí, pero dice que lo único que necesitaríamos saber, dice, para poder cuidar mi organismo, hermanos, es el hecho de saber que mi cuerpo, dice, es templo y morada del Espíritu Santo. Esto es lo que usted necesita saber. Y teniendo ese texto de Corintios, dice, usted tiene que cuidar su cuerpo. Usted tiene que cuidar su cuerpo. Punto número 2, se llama voluntad. Voluntad. La voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo, dice, todas las otras facultades a su dominio. Y me gustó porque dice también en otra parte que es el resorte de todas las acciones. Usted sabe que es un resorte. Vamos a poner como base el amor, pero aquí también vamos a poner un resorte y a eso se le llama voluntad. El resorte, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Usted se impulsa y entonces, ¿qué va a hacer el resorte? Lo va a ayudar, le va a impulsar. Bueno, eso es el resorte de todas las acciones. La voluntad, escucha aquí, para que no nos confundamos. Voluntad no es gusto, ni tampoco es inclinación. Eso no es voluntad. Oh, no me gusta eso. Gracias. Hermano, no, eso no es. Si le presentan dos platillos, uno es saludable y otro no es muy saludable. Y usted puede decir, no, es que ese no me gusta. ¿Y esa es su voluntad? No, eso no es su voluntad. Dice, la voluntad no es gusto ni es inclinación. La voluntad, dice, es el poder que decide. Es decir, puede ser que no me guste, pero mi voluntad dice, ok, lo voy a hacer. No me gusta, es más, no me inclino por eso, lo voy a hacer. Eso es voluntad. Su voluntad no depende de lo que decida. Que obra, dice aquí, en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para obedecerlo. Eso es la voluntad. Lo que usted decida es. No se guía por lo que me gusta o por lo que no me gusta o por si tengo buena inclinación o no me parece. Hermanos, la razón es para poder obedecerle a Dios. Sigue diciendo mente, carácter y personalidad, página 131. Desear lo bueno y lo puro, y prestemos atención porque este puede ser el problema que nosotros tenemos. Desear lo bueno y lo puro es justo, pero si no hacemos más que desear, ¿qué cosa dice el pensamiento? Por eso ahora recordamos la estadística del 70% de la población que quiere cambiar, ¿verdad? Y si hacemos la encuesta aquí, yo creo que la gran mayoría también decimos sí quiero. Y dice el Espíritu de Profecía, sí, está bien, está muy bueno que usted desee lo bueno, que desee lo puro, es justo, pero si usted solamente se queda con ese deseo de que sí quiero, pero nunca hace nada, dice el Espíritu de Profecía, pues de nada le va a servir, ¿verdad? Quiero, pero no hago nada. Muchos, dice aquí, se arruinan mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones, pero no someten su voluntad a Dios y tampoco escogen servirlo. ¿Qué le parece? Muchos queremos, pero querer nada más no va a hacer nada. Sin embargo, el sacrificio infinito de Dios al dar a Jesús, su Hijo amado, como expiación por el pecado, lo habilita para decir, sin violar un solo principio de su gobierno. Mire, esto es como una oración. Dice aquí, entregaos a mí, dadme esa voluntad. Quitadla del dominio de Satanás y yo tomaré posesión de ella. Entonces podré obrar en vosotros para querer y hacer mi beneplácito. Entonces, cuando recibimos el ánimo de Cristo, nuestra voluntad viene a ser como su voluntad y nuestro carácter ahora, porque recuerde que hay una relación con carácter, se transforma a semejanza del suyo. Por eso nuestro hermano que está aquí al frente decía, si lo hago con mis propias fuerzas, hermanos, nunca voy a poder vencer. El hábito está allí, arraigado. Pero solamente, dice el pensamiento, cuando la voluntad de Él que nunca tuvo un pecado, que nunca se dejó dominar por un mal hábito, viene a ser parte de mi vida, entonces yo puedo vencer en su nombre. Y ahora nuestro carácter se transforma a semejanza de Él. Punto número 3 para poder vencer. Por medio del poder de Cristo, dice aquí,
los hombres y las mujeres han quebrantado las cadenas de los hábitos pecaminosos. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece? No hay manera de romper esa red de hierro, no hay manera, pero por mi propia fuerza, pero por medio del poder de Cristo, hermanos, entonces se puede romper esa cadena de hábitos pecaminosos. Cuando nos oponemos a los malos hábitos, tiene que tener en mente esto también. Porque si usted ha decidido y sí yo quiero y sí le voy a poner empeño y yo quiero la gracia de Cristo, pero quiero que sepa esto también. Por eso pusimos esa nota. Cuando nos oponemos a los malos hábitos, estos ofrecen la más vigorosa resistencia. O sea, no crea que usted va a tener el camino despejado. Usted quiere hacer los cambios, pero ese mal hábito, hermanos, le va a traer dificultad y le va a poner resistencia a lo que usted quiera hacer. Pero si la lucha prosigue con energía y perseverancia, entonces, ¿qué dice, hermanos? Parece que cambió la perspectiva aquí. Es posible, ¿qué cosa? Vencerlos. Los hombres necesitan aprender que no pueden, dice, poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciben la gracia de Cristo. Y escucha aquí, hermanos, lo puse aquí en colores anaranjados. Esta, dice, es la que capacita al hombre para obedecer las leyes de Dios y para liberarse de la esclavitud de los malos hábitos. La gracia de Cristo es el poder de Dios, hermanos. Es el poder de Dios. Es el único, dice el pensamiento, el único poder que puede hacerlo firme en el buen camino y ayudarlo a permanecer en él. Escuche aquí, hermanos, porque son dos cosas. Le va a ayudar a hacerlo firme en el buen camino y a permanecer, es decir, que usted no se aparte para acá ni para allá, sino que vaya ahí derechito. Bueno, entonces, carácter reformado quiere decir vida cambiada, ¿verdad? Hábitos nuevos. Nuestra obra en favor de los tentados y caídos, porque, hermanos, todos aquellos que tenemos hábitos malos, hábitos erróneos, somos tentados y somos caídos porque caemos cada rato. Dice, alcanzarán verdadero éxito únicamente en la medida en que la gracia de Cristo vuelva a formar el carácter y el hombre sea puesto en relación viva con el Dios infinito. Tal es el propósito de todo verdadero esfuerzo pro temperancia, hermanos. Por eso estamos en una temática que corresponde a la obra médica misionera o a la reforma en pro de la salud. Porque prácticamente de eso se trata. Y para seguir hablando de la gracia de Cristo, hermanos, Consejo sobre el régimen alimenticio en la página 40 dice, los hombres nunca van a ser temperantes, hermanos, pero me gustaría que quitemos de nuestro cerebro que la temperancia solamente tiene que ver con alcohol, tabaco y comida. La temperancia tiene que ver con muchos, o más bien, otra forma de decir reforma pro salud es pro temperancia. La temperancia, hermanos, es un principio que se aplica a todo lo que yo realizo en mi vida, a todo, no solamente es comer entre comidas o intemperancia. No, hermanos, la temperancia es muy abarcante. Por eso dice allí, los hombres no serán nunca temperantes, estoy hablando en todas las cosas, hasta que la gracia de Cristo sea un principio viviente en el corazón. Las circunstancias, escucha aquí, esto es lo que yo le estaba mencionando anteriormente, las circunstancias no van a producir reformas, hermanos. Ya me enfermé y quiero hacer el cambio. Bueno, es bueno que en ese momento tome la decisión de hacer cambios, pero, y quiere decir que si yo no me enfermo, entonces no hago cambios, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que a partir de tomar decisiones para poder hacer cambios en nuestra vida independientemente de lo que esté ocurriendo. El cristianismo propone una reforma ¿de dónde? De aquí arriba, ¿sí? Lo que Cristo está obrando aquí adentro se va a realizar bajo el dictado de un intelecto convertido. Ese error, y que por cierto, no estamos hablando de quitar hábitos externos, sino estamos hablando, por eso era muy importante que entendiésemos cómo trabaja la mente en relación a mis actos.
El plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior, dice la palabra de Dios, siempre ha fracasado. Si usted está queriendo quitar solamente lo que está externo, pero no se ha cambiado lo que está aquí adentro, entonces dice, eso no funciona y no va a funcionar, vamos a fracasar. Entonces, si podemos o pudiésemos, y esto ya estamos terminando, hermanos, este es un pensamiento muy importante. Si pudiésemos comprender que los hábitos, escuche aquí, que estamos adquiriendo en esta vida, va a afectar nuestro interés eterno, hermanos, que nuestro destino eterno depende de hábitos estrictamente temperantes. Temperancia, ya dijimos, es mucho, es todo. Trabajaríamos entonces para alcanzar una estricta temperancia en la comida, en la bebida y en todos los aspectos de nuestra vida. Hermanos, si comprendemos que todos los hábitos que estamos formando, la consecuencia no solamente es aquí, sino es eterno, dice el pensamiento, entonces yo estaría luchando, hermanos, por tener buenos hábitos en todos los aspectos de mi vida. Entonces la pregunta que dejamos para ustedes es, ¿qué cambios, hermanos, de hábito va a introducir en su vida? ¿Qué cambios quiere realizar en su vida? Número 1, elija cambiar una cosa a la vez, hermanos, para que no nos frustremos, porque son tantas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Pero empiece con una. Pidámosle ayuda a Dios por una cosa para poder cambiar. Recuerde, hermanos, por favor, que una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Grabe eso en su corazón. Esta es la verdadera reforma. Y número 3, que este cambio, que esta única cosa que usted quiera cambiar para empezar, puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo, el que nos va a ayudar para poder hacer los cambios correspondientes en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga a todos en esta nueva etapa de nuestra vida. Que el Señor les bendiga.